La cápsula se estructura revisando un dispositivo de almacenamiento de carga eléctrica conocido como capacitor e introduciendo la definición de capacitancia, para luego continuar revisando las configuraciones más comunes o usuales para los capacitores. En general, un capacitor está conformado por dos conductores aislados, uno de los cuales posee carga más Q y el otro carga menos Q. En esta definición general, no importa la forma ni el tamaño de cada conductor. La capacidad de almacenar carga eléctrica de un capacitor se define como la relación entre la carga del conductor positivo y la diferencia de potencial que existe entre los conductores. Esta definición es conveniente, dado que los conductores son superficies equipotenciales. Además, siempre se considera la diferencia de potencial entre el conductor positivo y el negativo, de forma que la capacitancia siempre resulta un valor mayor que cero. Por otro lado, las unidades de capacitancia corresponden a Coulomb sobre volt, lo que se define como farad en el Sistema Internacional de Unidades. Veremos ahora capacitores usuales, partiendo por el de placas plano-paralelas. Como su nombre lo indica, un capacitor de placas conductoras plano-paralelas está conformado por dos placas planas, idénticas, paralelas entre sí y separadas por una distancia d. Una placa posee carga más Q, la otra una cantidad de carga menos Q, lo que corresponde a densidades superficiales de carga sigma igual a Q sobre A, donde A es el área de cada placa. De esta forma se produce un campo eléctrico entre las placas que tiene magnitud sigma sobre epsilon 0. Recuerde aquí las propiedades de los conductores en equilibrio electrostático. El campo eléctrico es uniforme entre las placas y apunta en la dirección del eje X positivo, según el sistema de referencia definido. Calculamos la diferencia de potencial entre las placas mediante la integral de línea que por simplicidad va sobre el eje X y obtenemos sigma multiplicado por d y dividido por epsilon 0. Aplicamos la definición de capacitancia y obtenemos para el capacitor de placas plano-paralelas una capacitancia C igual a epsilon 0 por A dividido por D, valor que depende de la geometría del capacitor. Como era de esperar, la capacitancia es proporcional al área de las placas. Esto es porque mientras mayor sea el área, hay más lugar donde almacenar carga, e inversamente proporcional a la distancia entre ellas, puesto que mientras menor sea este valor, menor será la diferencia potencial. Una forma de obtener un capacitor de valor específico es diseñar adecuadamente estos parámetros geométricos. Un capacitor cilíndrico está conformado por un conductor cilíndrico central, supongamos de radio A, y un manto cilíndrico, también conductor, de radio B, dispuesto de forma coaxial con el primero. Si el conductor central tiene carga positiva, el conductor externo tendrá carga negativa. El campo eléctrico entre las placas lo obtenemos usando la ley de Gauss, bajo la suposición que la longitud total del capacitor es mucho mayor que el radio externo. Así obtenemos la magnitud del campo eléctrico como A sigma dividido por epsilon 0 R, donde R es la distancia radial al eje de simetría del capacitor. En este resultado, R está restringido a ser mayor que A y menor que B. Con esto, la diferencia potencial entre los conductores se obtiene nuevamente mediante la integral de línea, lo que resulta, una vez hecho el cálculo, A sigma sobre epsilon 0 factor de logaritmo de B sobre A. Para aplicar la definición de capacidad, consideramos un segmento de largo L del capacitor, el cual tiene una carga total Q igual a 2pi A por L multiplicado por sigma, la densidad superficial de carga. Por lo tanto, la capacidad resulta 2pi epsilon 0 dividido por el logaritmo de B sobre A multiplicado por L, es decir, resulta en función del largo del segmento considerado. Es por eso que conviene expresar en este caso
la capacidad por unidad de largo. De aquí tenemos que C sobre L es 2pi epsilon 0 dividido por el logaritmo de B sobre A. En el caso de un capacitor esférico, el conductor central de radio A tiene carga más Q y el conductor externo es un casquete esférico de radio B dispuesto concéntricamente con el primero. Este cascarón tiene una carga menos Q. El campo eléctrico entre los conductores resulta K, la constante de Coulomb, multiplicado por la carga dividido por R, la distancia al centro del capacitor al cuadrado. Por supuesto, en este caso, el radio se mueve entre A, el radio del conductor interior, y B, el radio del casquete esférico exterior. Por otro lado, la diferencia potencial se obtiene de nuevo calculando la integral de línea y obtenemos que esa diferencia potencial corresponde a la constante de Coulomb multiplicado por la carga, multiplicado por la diferencia entre los radios y todo dividido por la multiplicación entre los radios. Así entonces, la capacitancia de este capacitor resulta 4pi epsilon 0 A por B dividido por B menos A. En todos los capacitores estudiados se observa que el valor de la capacitancia depende de la geometría de cada uno de ellos. Sin embargo, es importante notar que en todos los casos la capacidad es proporcional a epsilon 0, la permitividad eléctrica del espacio vacío. Con esto terminamos la revisión de capacitancia y capacitores. Gracias por su atención.